Estás entrando en el campo cuántico donde todo es posible. Acompáñanos a explorar el futuro a través de la medicina de la conciencia, la sanación energética, los niños con superpoderes, los extraterrestres, lo inédito, lo insólito y todo lo que configura el universo energético. Expande tu mente y tu pensamiento crítico. Atrévete a analizar el mensaje y no la fuente, porque todo es relativo. Todo es energía. Soy Teresa Serpa. Sean todos bienvenidos a otra entrega de su programa Todo es Energía. En el programa pasado estuvimos conversando con la doctora María Eugenia Angulo. Un tema muy interesante porque estuvimos hablando sobre la astrología, pero vista desde el punto de vista desde el astrocoaching, como ella nos estaba explicando, que es un enfoque diferente a no solamente hacer una carta astral y decir qué expectaciones tiene la persona, sino ya es casi que como acompañar a esa persona ante las crisis y los sufrimientos que esté pasando en ese momento en la vida. Y ella va obteniendo información de la persona y con esa información la va acompañando hasta que la persona hace conciencia y entiende el por qué está pasando por esa crisis y logra superarla. Me pareció fascinante. Pero yo le lancé una invitación de nuevo para que volviera al programa e hiciéramos lo mismo, pero con los eventos, con algunos de los eventos que nos están preocupando en este momento en el planeta. De nuevo, entonces, vamos a tener a la doctora María Eugenia Angulo. Ella es astróloga, es abogado también, aunque no lo crean, y su especialidad es astrocoaching, y ella se denomina como psicomaga. Como que lo que ella hace es psicomagia, que eso me pareció fascinante la vez pasada. Así que la tenemos aquí de nuevo. Bienvenida, Maruja. Hola, Tere. Estoy muy feliz de estar de nuevo aquí contigo y sobre todo con ese reto que me lanzaste. Así que yo lo tomé con todo el amor posible. Bueno, en este momento hay varios eventos que están sucediendo en el planeta. Por supuesto que el más reciente es lo que está sucediendo en Cuba. Mira lo que sucedió en Haití, lo que sucedió en Venezuela. Aquí tuvimos una tragedia muy cercana que fue el derrumbamiento del edificio en Surfside. Mi pregunta es, ¿había alguna forma de saber eso antes de que pasara? ¿Había alguna información en los astros que te hiciera pensar a ti que algo podía pasar? Sí, Tere. Yo te voy más o menos a explicar muy sencillamente cómo yo lo observé. Hay un telón de fondo. Imagínate que, para hacer contexto, tenemos un telón de fondo. Y ese telón de fondo es la posición de un planeta que es muy importante, que es Júpiter. Júpiter es un planeta de elemento fuego. Y además, en la mitología, Júpiter es el dios del Olimpo. Donde él está, todo lo expande. Entonces, Júpiter entra al signo de Piscis. El signo de Piscis maneja el área del inconsciente colectivo. Entonces, como que agarremos y compremos en Home Depot una luz LED, la más grande de todas, abramos el sótano de la humanidad, que es el inconsciente colectivo, y pongamos esa luz. Nadie se va a salvar de ver algo. Pero ver lo que no se veía. O sea, tú puedes estar en una casa y tu casa puede estar preciosa y seguramente tienes un sótano o un ático en donde vas llevando todo lo que no quieres ver, lo que vas acumulando, lo que ya no es, lo que no te interesa, pero está allí. No es que deje de existir. O sea, la casa está funcionando, pero tiene un elemento oscuro. Hay una oscuridad y el inconsciente, lo que se llama el inconsciente colectivo, es lo que está inconsciente. Recuérdate que tú hablas de hacer conciencia. Cuando hacemos conciencia es porque vemos. O sea, haciendo una analogía,
haciendo una analogía con la persona, cuando la persona que estábamos hablando en el programa pasado, que está sufriendo de algo y probablemente es algo que está en el inconsciente y ella no lo puede ver y está sufriendo precisamente por eso, porque no sabe por qué ni de dónde le viene, que puede venir de un trauma pasado, de algo que sencillamente lo escondió y lo dejó en el inconsciente y no lo volvió a ver. Y tú la ayudas y la acompañas a volverlo a ver, a hacer conciencia, y entonces esa persona empieza a sanar después de eso. ¿Cómo pasaría en un evento como lo que está pasando en un Cuba, país, por ejemplo? Ok. Imagínate Cuba, o sea, el ejemplo de un país que no ha visto algo, que tiene años sin verlo. Yo creo que no es que tiene años sin verlo, es que no lo ha visto nunca. ¿Por qué? Porque las relaciones son relaciones de poder y de sumisión y no se ve, o sea, no se ve el concepto, por ejemplo, el concepto de libertad no se ve, no está integrado, pero no es que no exista, existe, pero yo no lo veo. Ahora, cuando llega un momento en donde yo solamente estoy viviendo desde la supervivencia, que es lo que generalmente se hace, aunque no tengamos que sobrevivir, porque no tenemos un elefante, ni tenemos un tigre que nos va a comer, ni una culebra que nos va a comer. Pero yo sigo estando en supervivencia y siempre entregando mi poder a otro. Si yo te pongo esa luz y te la entrego, que es el caso de este telón de fondo de Júpiter en Piscis, que entra el 2 de junio y pone una luz, la luz de que para ser conscientes, la luz de la conciencia. Entonces empezamos a sentir una de las cosas que si hacemos preguntas, Tere, podemos hacer preguntas. ¿Y qué sientes tú? ¿Esto es verdad o no es verdad? O sea, una simple pregunta que uno le puede hacer a las personas cercanas. ¿Tú sientes que esto es cierto o no es cierto? Y ya hay un sentimiento de verdad, ya estamos sintiendo la verdad. Ya no necesitamos que nadie nos los ponga allí, lo estamos sintiendo. Es cierto. Entonces, como cuando tú das un paso de conciencia, hay una luz que ilumina tu consciente y dice, yo no había visto que yo no tenía libertad. Y yo quiero es libertad. ¿Por qué? Porque si yo soy libre, yo puedo decidir mi destino. Yo puedo ser próspero. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo desarrollar mis talentos. O sea, yo tengo un camino abierto si yo soy libre. Pero si yo no soy libre, porque yo nunca lo he integrado, nada de eso funciona. O sea que según tú dices, ese foco que se puso desde el punto de vista astrológico, ese foco que puso Júpiter, significa que le abrió la conciencia, hizo que los cubanos sintieran realmente qué es lo que ellos querían, que lo hicieran patente, que quedara tan visible que no lo podían negar. O sea, como si ellos lo hubieran tenido en el inconsciente. Ya no lo puede negar nadie. O sea, ya es algo que no se puede negar porque se siente y se ve. Entonces, eso es lo que hace un Júpiter en Piscis. Cuando entró el 2 de junio, entra al inconsciente colectivo, que normalmente el inconsciente colectivo nos imaginamos que está oscuro, porque no se ve, porque no vemos cosas. Hacemos cosas en automático, pero no las vemos, no las llevamos a la conciencia. Si yo pongo esta luz, empiezo a ser consciente, empiezo a ver cosas que no habíamos visto. Y así se va a sentir. Eso es lo que se siente. Esto es cierto. Esta gente no tenía libertad. Pero ¿cómo duraron tanto tiempo? No importa. No lo veían, no lo sentían. No estaba para ellos. Habían entregado su poder y su alma. Ahorita ya no pueden regresarse. Después que tú ves, ya no puedes regresarte y decir, no, me voy a volver ciego. Y es tan poderosa la influencia de un astro
así en esta conjunción astrológica que tú estás viendo es tan poderosa como para hacer que esa gente haga conciencia y se lance a la calle. Sí. Cuando tú logras ver los movimientos que han estado últimamente en el cielo astrológico y te están dando una señal, que por supuesto tú las tienes que interpretar. Están allí porque ellos están configurándose en grados matemáticos. O sea, es una abstracción que tú tomas y tú dices, ¿qué va a venir por aquí? ¿Qué viene por aquí? O sea, por ejemplo, otro ejemplo importantísimo, el hecho de Urano, que es el planeta de los cambios, el dios de los cambios, el que todo lo cambia, entró desde el año pasado en el signo de Tauro, que es el signo más seguro, que es el signo de la Tierra. O sea, la Tierra es lo más seguro que nosotros tenemos. O sea, nosotros nos paramos sobre la Tierra, somos parte de la Tierra. Y entra Urano allí. ¿Y qué empezamos a observar desde el año pasado? El movimiento, por ejemplo, de los animales cambió. Todos cambiaron. Y hubo un movimiento impactante. Los animales salieron afuera y las personas entraron adentro. Esto es un gran cambio. O sea que ese comportamiento que tuvimos en la pandemia también de alguna forma estaba apoyado por el movimiento astrológico. Este cambio, o sea, cuando Urano entra al signo de Tauro, uno dice, yo respiré profundo, yo dije, pero ¿cuál es el cambio que va a venir aquí en el signo más seguro de todos? Tauro no le gustan los cambios, Tauro es la tierra, es lo sólido, es lo constante, es lo que está, o sea, y el loco del zodíaco entra allí, o sea, Urano, y tú dices, pero entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tú te habías explicado alguna vez que pudiera pasar algo tan insólito como el 2020. No, absolutamente nadie, absolutamente nadie. Ni en nuestros sueños más locos. Bueno, y resulta que sucedió, se paró el mundo. O sea, cuando tú pudieras decir, no, se va a parar el mundo, nadie te iba a creer, imposible. O sea, ¿cómo vas a parar el mundo entero? Se paró. Pero es que lo más fascinante que me parece aquí es que algo que ya estaba como escrito, o como, no, quizás no lo vamos a poner para escrito, pero ya se estaba vislumbrando en el cielo, ya pasa en la tierra. Entonces me viene a la mente ese principio de así en la tierra como en el cielo. Es un principio hermético tú lo sabes. Es un principio hermético. Entonces lo que ya sucedió en el cielo va a pasar en la tierra. Tal cual. O lo que hay en la tierra es a imagen y semejanza de lo que está en el cielo. Sí, señor. Entonces ahí tienes el principio energético que estaba en la tabla esmeraldina, el principio energético como una ley del universo que siempre se va a cumplir, que te demuestra una vez más que sí es posible, que sí hay un mensaje en los astros y que si tú sabes obtener esa información, sabes no solamente lo que puede pasar, sino que tienes entonces la tranquilidad de tener ese mapa que te va guiando en lo que tú estás viviendo día a día. Tú estás como apoyada en una información que es la que te indica por dónde vas a ir. Es como una brújula. Te va indicando. Es justamente una brújula, Tere, porque te indica. O sea, te da la posibilidad de anticiparte. Anticiparte significa no hacer una predicción como estamos acostumbrados a oír que la gente dice, ¿qué va a pasar? No. Es la anticipación de sentir. Algo va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? A lo mejor no lo sé, pero ya yo estoy parada en la posibilidad del cambio. Cuando el cambio se produce, no me va a sorprender. Lo voy a entender, lo voy a estructurar dentro de mis pensamientos, dentro de mi mente, como una cosa que ya pasó y que nunca había pasado, pero queda allí una marca. O sea, ya yo lo asimilo, no lo elimino o no digo, no, esto no existe, no, entro en el cambio. Pero lo aceptas, la inteligencia
más efectiva es aquel que entra en el cambio. Claro que es la única constante, el cambio, que es una de las cosas que más se vio afectada el año pasado con la pandemia, porque el cambio que hubo que hacer fue enorme, fue a nivel planetario. La gente no se lo esperaba, la gente estaba aterrada, yo creo que todavía siguen aterrados. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados al cambio. Es una constante, pero no estamos acostumbrados al cambio. Y la gente está esperando volver a la normalidad, volver a como era antes, y eso no va a suceder. No. Pero era el tema cómo se había estructurado nuestra civilización. O sea, se había estructurado desde el espacio del control. Yo controlo, ¿por qué? Porque yo tengo una superinteligencia, una estructura mental muy desarrollada, y yo controlo. Y dejo por detrás lo más valioso, que es el observador, el que siente, el que observa, el que ve. O sea, eso es lo que hacían los chamanes, Tere. Los chamanes sentían, olían, veían, estaban viendo que algo había cambiado y de inmediato lo conectaban. Entonces, es muy valioso y todos tenemos esa posibilidad de ser chamanes, de ser como eso. O sea, eso es lo que es, eso es un poco lo que es la psicomagia, que es ponerte en una posibilidad y tratar de ver, pero con todos tus sentidos, en presencia total, consciente. Bueno, y en este mundo de tanta comunicación hemos perdido la comunicación con lo básico, que es la comunicación con la naturaleza, con nosotros mismos, la sincronicidad con todos estos hechos que nos están pasando y que podemos hasta predecir, y esa conexión se ha perdido, que la tienen los animales y nosotros la hemos perdido. Amigos, estamos... Pero es fundamental, Tere, para todo. Es fundamental, es una inteligencia fundamental. María Eugenia, entonces esto es una herramienta fabulosa para que si la sabemos manejar nos daría una gran tranquilidad, porque es una forma de saber, de tener una idea de la conexión, de esa conexión que hemos perdido. Es volver a conectarnos a través de esta herramienta, volvernos a conectar con los mensajes que nos están dando y ver cómo en nuestra cotidianidad se cumplen, son como las leyes que se están cumpliendo en nuestra cotidianidad. Y eso da una sensación de paz, porque es como algo que ya sabes, es como algo que aceptas, es como algo que te da tranquilidad. Y no estamos acostumbrados a eso. Estamos todos inquietos, todos con miedo, todos pendientes de las noticias, pendientes como que hemos perdido esa conexión. Sí, esa conexión del observador, de observar, de todo lo que pasa y de sacar conclusiones nuestras. No esperar que alguien saque conclusiones por nosotros. Nosotros sentimos, nosotros somos el sistema más perfecto en sí mismo. Lo único que tenemos es que validarnos, hacernos válidos y hacernos conscientes y responsables. Allí, por ejemplo, ese Saturno que está en el signo de Acuario, yo soy una acuariana, nos está obligando a todos a ser responsables de nuestros actos. Entonces, lo que está sucediendo, por ejemplo, que está sucediendo en Cuba, todo ese movimiento que se está generando y que está generando con tanta pasión todos estos seres humanos, va a tener un impacto en todos. Es que ellos habían entregado su poder. Eso no es aislado, Tere. Eso va a tocar el alma de todos, porque están hablando de un elemento fundamental del ser humano, que es la libertad. Es que fíjate que una de las cosas que nos dejó el 2020, que tenemos que trabajar, es que de alguna forma pensamos que tener miedo era ser responsables. Y es lo más errado. Tener miedo no es ser responsable. Yo puedo tener temor y ser observador de algo que me pueda hacer daño o no, pero nunca desde el miedo soy responsable. Nosotros como abogados lo sabemos. O sea, yo no puedo firmar un contrato desde el miedo. Yo tengo que tener libre
la libertad, la libre voluntad para firmarlo. ¿Cómo voy a firmar un contrato desde el miedo? Pero este pueblo ha estado viviendo 63, 64 años dentro del miedo. Se dieron completamente su poder y estaban viviendo dentro del miedo. Entonces estaban viviendo dentro del miedo. Y lo increíble es que, aunque pareciera que sí, pues no lo habían hecho consciente. Porque si tú dices que... No lo habían hecho consciente, no lo habían hecho consciente, Tere. Estoy segura, porque ese movimiento yo lo he visto, como yo te digo, el movimiento del alma. Cuando tú lo haces consciente, ya no hay vuelta atrás. En cambio, cuando tú no lo haces consciente, ellos les parecía normal entregar su poder, que todo fuera resuelto o que todo es como el niño, o sea, el niño que dice, bueno, tengo que preguntarle a mi papá y a mi mamá, pero es un niño. Entonces, el adulto, para poderse desarrollar y para poder sacarle brillo a todos sus talentos, lo más importante que tiene que tener es la libertad y de tener decisión. Y la conciencia de que tiene la libertad. Por supuesto, pues es que ese tema de la libertad, tú lo logras asimilar siendo consciente. O sea que en este momento la gente de Cuba... Es un tema de conciencia. En este momento hay un tema de conciencia. Sí. La gente cubana, nuestros hermanos cubanos, entonces van a ser más conscientes ahora. O sea, se van a ser conscientes de lo que habían vivido, de lo que no habían entendido, de lo que no habían hecho consciente. Entonces esa gente se empodera y por eso es que están reaccionando de esa forma. Ahora, esta conjunción astrológica está afectando a todo el planeta. Esto no está afectando solamente un sector. A todo el planeta. Porque entonces en otras regiones también. Como te dije que era el telón de fondo ese Júpiter. Júpiter es un signo de fuego y además es el rey del Olimpo que todo lo expande. Entonces, claro, hay un punto en el planeta que a lo mejor no vemos y resulta que lo expande Júpiter. O sea, todo lo vamos a ver y sobre todo lo vamos a ver y lo vamos a sentir, Tere. Vamos a sentir la verdad. Vamos a sentir la verdad a nivel planetario. Es decir, que esto que está pasando en Cuba se puede repetir en otra parte. En Venezuela, por ejemplo, que también han vivido tanto tiempo bajo la opresión. Sí. Bajo sobre todo una opresión que no se siente porque el venezolano no la siente suya, la siente externa. Entonces doblemente peor, porque no es que que me están oprimiendo o yo tengo este mismo sistema, es que no vinieron otros de afuera y me oprimieron. O sea, es como una esclavitud, como una especie de esclavitud y yo no tengo la fuerza, me siento abandonado, me siento triste, me siento perdido, porque además nadie ni siquiera me ayudó. Entonces ahí empieza el tema de hacerte responsable. Bueno. Esa luz te lleva al esquema de, bueno, ok, entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, nos vamos a quedar con eso porque ya nos está acabando el tiempo. Nos vamos a quedar con estas palabras que tenemos que ser responsables. La conjunción astrológica nos está llevando a eso. Les damos muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Le damos las gracias a María Eugenia Angulo, que la pueden conseguir a ella a través de su Twitter, Maruja Angulo, por su Instagram, @angulomaruja, y por email a marujaangulo@yahoo.com. Y pueden enviarnos sus sugerencias, sus mensajes, sus inquietudes al correo electrónico somosenergia33@gmail.com. Los esperamos la próxima semana en otro programa de Todo es Energía. Soy Teresa Serpa.